si le enseñamos nuestro agradecimiento a los muchachos que nos ayudaron en la alabanza? Voy a poner esto por aquí para no confundirme. Y en ese mismo espíritu de adoración yo te voy a rogar, te voy a suplicar que abras tu Biblia en el libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 1. Por un mes vamos a estar estudiando un tema muy especial que yo creo que debe servirnos de introducción para lo que yo espero en el Señor Él pueda hacer con nosotros, la Iglesia de Cristo, durante todo este año. Y mientras tú buscas este pasaje de Efesios capítulo 1, yo quiero dar un pequeño anuncio. Si notas, la iglesia, hay muchas personas de nuestra iglesia que hoy no están con nosotros y si me ves voy a tratar de predicar bastante a la cámara porque muchos de nuestros hermanos están mirando a través de los medios digitales porque hay una cantidad enorme de nuestros hermanos que se han enfermado durante este tiempo. Y dicho sea de paso, quiero hacer darle un consejo a la iglesia. Si durante este mes de enero tú encuentras que has estado en contacto, y lo hemos dicho tantas veces, pero quiero reiterarlo, has estado en contacto con alguien que está enfermo, por favor, yo te ruego que por ese tiempo tú nos mires a través de las plataformas digitales. Queremos salvaguardar la integridad y la salud de nuestros hermanos. Así sé que te pido, por favor, que seas muy juicioso. Si tienes algún síntoma, por favor, no vengas al culto aquí al templo, velo desde la casa. Como quiera, estamos durante este tiempo continuando nuestras transmisiones, pero queremos ser juiciosos. Y por favor, sigue las instrucciones de los diáconos en todo tiempo. Ellos quizás te sienten donde ti no te gusta, pero vamos a seguir las instrucciones para salvaguardar nuevamente la integridad y salud de la iglesia. Y si estás enfermo, déjanos saber. Eso no es un pecado, estar enfermo. Déjanos saber porque queremos ayudarte. La iglesia no es solamente el domingo en la mañana. Hoy vamos a hablar de eso. La iglesia es mucho más que eso. Está para ayudarte, apoyarte, velar por la iglesia, los unos por los otros. Y queremos estar presentes cuidándote a ti en medio de cualquier problema que tú tengas. Pero vamos a la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, yo voy a leer el verso 3 como introducción, pero vamos a estar estudiando todo el pasaje hasta el verso 14. Efesios capítulo 1, versículo 3, lee de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Déjame leerlo una vez más. Y por favor ponga atención a este verso, es sumamente importante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a orar dando gracias a Dios por su palabra. Acompáñame en oración. Dios eterno, te alabamos, honramos tu nombre y te damos las gracias, Señor, por la oportunidad maravillosa que tú nos das de presentarnos ante tu palabra para escuchar tu voz. Y eso es lo que yo quiero, Señor, que sea tu voz la que hable al corazón de tu iglesia a través de tu Espíritu Santo. Que nos guíe, Señor, a toda verdad y nos lleve ante tu trono para alabarte y honrarte a ti, porque solamente tú lo mereces. Háblanos, Señor, en esta mañana. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Gracias. Puedes tomar asiento. La semana pasada mi hermano José estuvo predicando, hizo un buen trabajo, ¿verdad que sí? Vamos a darle un aplauso para que se sienta bien si nos está mirando. Está cuidándose. Hizo un buen trabajo, dijo un par de mentiras, dijo que era más joven que yo y más alto. Eso es las cámaras, eso no es verdad, es las cámaras nada más. Vamos a la palabra de Dios. Durante el mes de diciembre, como pastor de esta iglesia, yo trato de evaluar la condición espiritual de nuestra congregación para poder ver qué es lo que vamos a hacer para ayudar a nuestra iglesia. Y es mi responsabilidad como pastor velar por la calidad e integridad espiritual de nuestra congregación. Haciendo esta evaluación junto con mis hermanos, tratamos de ver cuáles herramientas están allá afuera que nos puedan ayudar a nosotros a crecer, porque la idea no es quedarnos estáticos.
La idea es crecer como pueblo de Dios, como iglesia de Dios. El problema es que, y esto es algo que yo creo con todo mi corazón, el año pasado pasamos por grandes dificultades, grandes problemas, enfermedades, una manera totalmente de hacer iglesia, una manera tan diferente, tan rara, que realmente nos llevó a nosotros a reevaluar miles de cosas que estábamos haciendo. Pero una de las cosas que yo siempre he dicho, y hoy las voy a volver a repetir, es que las dificultades y los problemas, las tormentas en nuestras vidas no producen un carácter más grande. No hace eso. Realmente el carácter se va forjando, se va formando a través del movimiento intencional, del pensamiento intencional, de las acciones intencionales que los creyentes o las personas, los individuos van haciendo para que ese carácter se vaya formando. No lo hace una tormenta, no lo hace una dificultad, no lo hace un problema. De hecho, una tormenta, un problema, una dificultad, lo que hace es revelar lo que realmente somos, lo que realmente creemos. Es decir, no importa lo que yo diga creer, no importa lo que yo piense de mí mismo. La verdad del caso es que en el momento de la dificultad o en el momento del problema, en el momento de la enfermedad, en el momento de la circunstancia adversa, esas circunstancias van a expresar, van a revelar quién soy yo. Van a revelar lo que yo creo verdaderamente. No lo que digo creer, sino lo que creo. Y el año pasado las tormentas y las dificultades revelaron grandes cosas de nosotros. Grandes cosas de la iglesia de Cristo Jesús. De hecho, revelaron 3 cosas que yo pude evaluar, a grosso modo, que pude evaluar de la iglesia de Dios. Reveló que todavía hay personas que creen que la iglesia es a donde yo voy. Es esta idea tradicional de la iglesia es a donde yo voy. Voy a la iglesia. ¿A dónde vas? A la iglesia. No, tú vas al templo, tú vas a participar del culto. Yo sé que le llamamos esto la iglesia, pero realmente este es el templo. Esto es un edificio que no tiene vida. La iglesia de Cristo tiene vida, ¿sabías eso? La iglesia de Cristo se supone que crezca. La iglesia de Dios es un ente viviente. La iglesia no es a donde tú vas. Esa es una idea tradicional. Si tú tienes esta idea tradicional y algunos las tienen todavía, estás lamentablemente equivocado. No te puedo mentir. Estás equivocado. Esa es la idea tradicional. Pero también reveló las circunstancias que hay gente que todavía piensan de una forma individualista. La iglesia es solamente mi relación con Cristo. Eso es lo que cuenta. Si yo estoy bien con Cristo, lo demás, pues, no importa. Si yo voy, si no voy, si participo, si soy, si crezco, si no crezco, si veo al hermano, si no estoy con los hermanos, no importa. Porque lo que importa, de acuerdo a este grupo de mentalidad individualista, es la relación con Cristo y nada más. Y no ha entendido que si realmente tiene una relación con Cristo, tiene que tener una relación con la novia de Cristo. Que no puedes tener una relación real y verdadera con el novio sin tener una relación con la novia. ¿Ves? No hay compatibilidad en esa idea. Esta idea individualista salió a relucir durante el año pasado, pero todavía hay una más. Es la gente que todavía cree que la iglesia es donde yo voy a cumplir o a recargar mis baterías. Y si solamente participan de la iglesia o de los cultos cuando tienen algo que hacer, y si no participan de la iglesia, o cuando se sienten débiles, porque van a recargar las baterías. Y déjame decirte que esto es una idea dualista, pero lo peor es una idea de hipocresía. Es una idea hipócrita. Porque la iglesia no es, escúchame, si yo vengo a recargar, los domingos vengo a recargar mis baterías, entonces, ¿qué estoy haciendo en la semana? No estoy leyendo la palabra del Señor y no estoy orando al Señor. Y no estoy sirviendo a mi comunidad como parte de la iglesia de Cristo Jesús.
Por esa razón, por estas tres razones, estas ideas equivocadas, yo me veo en la obligación de venir a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que me enseña a mí, la que nos enseña a nosotros, lo que es la iglesia de Dios. Y mi trabajo como pastor, escúchame, mi trabajo como pastor no es y nunca va a ser pasarle la mano por encima a la iglesia y suavizar el pecado. Yo voy a predicar la palabra de Dios, porque mi meta como pastor es que crezcamos a la imagen de Jesucristo. Yo espero que tú estés de acuerdo con eso. Entonces vamos a la palabra de Dios. Yo te voy a invitar a que abras tu Biblia, porque vamos a estar allí estudiando la palabra de Dios. Y vamos a pasar por este pasaje y ver lo que Cristo nos dice a nosotros. Déjame explicarte este pasaje. Estamos en el libro de Efesios. Efesios es una carta que escribió el apóstol Pablo a dicen que es una iglesia, pero realmente es una carta circular. ¿Qué quiere decir una carta circular? Es una carta que se le enviaba a una iglesia, pero que se supone que esta iglesia se la pasara a otra iglesia y a otra iglesia en una misma región, para que fueran leídas públicamente en las congregaciones, dentro de los cultos. Así que habían 2 o 3 cartas, seguramente tenemos 2, la carta de Efesios y la carta de Colosenses, que fueron escritas juntas. Hay probabilidad de que haya otra carta que nunca se recuperó. Pero estas cartas fueron escritas la idea del apóstol Pablo era que la iglesia recibiera la doctrina correcta de la palabra del Señor que ellos habían recibido de Jesucristo. Que ellos aprendieran lo que Cristo enseñó de sí mismo y de la iglesia. Por eso es que estas 2 cartas fueron enviadas. El libro de Colosenses, que es la otra carta, fue escrita para que la iglesia conociera y viera y entendiera quién era Cristo Jesús. Cómo la iglesia de Cristo tiene que mirar al cielo y ver a Cristo Jesús exaltado, pero también como siervo de Dios, como hijo de Dios, como el Dios y Señor del universo. ¿Ves? Esta carta de Colosenses, no Efesios, Colosenses, nos enseña a nosotros, la iglesia de Dios, a mirar a Cristo Jesús. Pero ahora tenemos la carta de Efesios que hace el otro lado. La carta de Efesios fue enviada para que la iglesia entendiera cómo Cristo la ve a ella. Cómo Cristo mira a la iglesia, cómo la entiende, cómo la piensa. ¿Qué es lo que Cristo ve de la iglesia? ¿Cómo debe ser la iglesia de acuerdo a los ojos de Cristo Jesús? Y yo quiero tomar esta carta, algunos capítulos de esta carta, para poder explicar cómo Cristo ve a la iglesia. Y en primer lugar, hoy yo quiero que tú entiendas lo que somos en Cristo Jesús. Y yo espero que esto te sirva de bendición y aclare tu idea de quién eres como iglesia de Cristo. La iglesia no es el templo. Déjame empezar con esto. La iglesia no es el templo. La iglesia no son las paredes. La iglesia no es aún ni el culto. La celebración que hoy estamos haciendo, eso no es la iglesia per se. La iglesia son la gente, tú y yo, los que hemos confiado en el poder de Cristo Jesús para perdonar pecados, los que hemos entendido que Cristo Jesús quiere salvarnos para siempre, y nos hemos rendido ante su gracia y su perdón. Esa es la iglesia de Cristo Jesús. La pregunta es, ¿eres tú iglesia de Cristo? 2 personas son miembros de la iglesia. Los otros todavía están pensando. Pues vamos a la palabra de Dios. Lo que somos en Cristo Jesús. Ve conmigo al versículo 3. Y por favor, abre tu Biblia, manténla abierta porque vamos a estudiar la palabra del Señor. Mira este verso y voy a usar varias palabras de este verso, capítulo 3. Capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Quiénes somos en Cristo de acuerdo a este verso? Pablo está abriendo su carta con una alabanza. En los primeros 2 versos él se introduce como cualquier escritor bíblico. Hay una introducción: yo soy Pablo, a la iglesia de Efesios, les saludo en Cristo Jesús. Pero en lugar de comenzar con una teología, comienza con una canción esta carta. Eso es los versículos del 3 en adelante son una alabanza, es una canción que él canta al Señor.
para explicarle a través de esta alabanza lo que es la iglesia de Cristo Jesús. Y mira lo que él dice en el primer verso de esa canción. Él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo es que nosotros, la iglesia de Cristo, los que hemos creído, las personas que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, esas personas que han entendido su pecado, que han entendido que sin Cristo no van a pasar la eternidad con Dios y han rendido sus vidas a Él, esas personas son gente bendecida. ¿Sabes qué? Si tú eres parte de la iglesia de Cristo, tú eres un pueblo bendecido. Tú eres un pueblo que le perteneces a Dios y eres bendecido para siempre. De hecho, escucha esto, la palabra que utiliza ahí es la palabra eulogesas. Y déjame explicarte esa palabra. La palabra eulogesas no pone el énfasis en las personas que han recibido la bendición. La palabra eulogesa pone el énfasis en la persona que dio la bendición. Si tú notas este verso, y voy a usar una ilustración dentro de un segundo. Si tú notas este verso, el verso comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así empieza el himno. Lo que está diciendo, el pueblo que voy a identificar, la gente que voy a identificar, ha recibido de Dios un regalo que no merecen. Un regalo que no les pertenecen. Un regalo que no les tocaba. Yo no sé si cuántos de los que están aquí regalaron para Navidad algo. Alcen la mano todos los que regalaron. Alcen la mano con orgullo. Ok, ¿cuántos todavía tienen una cuenta enorme por todo lo que compraron? Ok. Nosotros regalamos y regalamos a nuestros hijos, regalamos a nuestros nietos, nos regalamos los unos a los otros. Porque hay un sentido de amor y cariño, y en algunos casos hasta cierto punto hay una especie de deber, por ejemplo, yo debo regalarle a mis hijos, ¿verdad? Los hijos míos dijeron amén, aunque no están aquí todos, pero nos regalamos los unos a los otros porque hay este amor, esta afinidad, este sentido filial, este amor filial que hay entre nosotros. Es un deber regalarnos los unos a los otros. Nos sentimos así. Pero hay gente a quien les regalamos que no son parte de la familia y lo hacemos porque queremos, porque nos nace. Porque hay un cariño especial, o nació un cariño especial y queremos hacer un regalo a esa persona o ese grupo. Y yo quiero que tú entiendas que esa palabra, que somos bendecidos, viene de esa idea. Somos los que hemos recibido sobre nosotros la mirada de Dios que no nos tocaba. La mirada de Dios que no nos pertenecía. El énfasis nuevamente es: somos bendecidos. Hemos recibido un regalo, hemos recibido la disposición de una persona que nos mira, no porque hayamos hecho algo para ganarlo, no porque hayamos hecho algo o tengamos algo que valga la pena. Hemos recibido un regalo de Dios y somos bendecidos, somos un pueblo bendecido porque Dios ha querido bendecirnos por puro amor. Y yo no sé si escúchame, yo no sé si tú entiendes la grandeza de lo que estoy diciendo. Yo no sé si tú entiendes la belleza de lo que estoy diciendo. Dios te amó a ti cuando tú no lo merecías. Cuando tú no tenías nada para darle, para reciprocarle. Dios te amó a ti. Dios me amó a mí a pesar de mí mismo. Dios me amó a mí a pesar de mi maldad, de mi pecado. Yo no debo olvidar, escucha esto, yo no debo olvidar que como iglesia soy un pueblo bendecido. ¿Qué debe producir esto? ¿Cuál debe ser la consecuencia de ser bendecido? Yo quiero regresar a ese versículo 3 del capítulo 1. Mira cómo Pablo comienza esta parte teológica del libro, la definición del pueblo de Dios. Le dice: ciertamente tú y yo somos bendecidos. Nos dieron algo que no nos merecíamos, no lo hemos ganado.
Pero mira que Pablo no empieza con la identidad del pueblo, empieza con la alabanza al Dios que le dio la identidad. ¿Notas? Ve allí el versículo 3, por favor, míralo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La consecuencia de un pueblo que entiende, escucha esto, por favor, atiéndeme aquí. La consecuencia de un pueblo que entiende su identidad en Cristo Jesús, que entiende que es un pueblo bendecido, gente bendecida, la consecuencia directa no es este sentido de derecho que llevamos muchos de nosotros. En inglés le llaman entitlement. Este sentido de que yo me lo merezco, yo me lo he ganado, llevo tanto tiempo en la iglesia, soy tanto tiempo de Cristo, tengo la posición tal, soy el doctor tal, soy el maestro, soy el diácono, llevo 15 años en la iglesia, llevo 20 años en la iglesia. ¿Ves? Este sentido de derecho es eliminado cuando entendemos que somos gente bendecida, que Dios nos ha mirado con su favor, que Dios nos ha llenado con su gracia, que yo no tengo, escúchame, yo no tengo derecho, yo tengo responsabilidades, pero el derecho mío es Cristo Jesús. Él es la puerta, Él es la llave, Él es el acceso. Y si yo entiendo, escúchame, si yo entiendo mi identidad, ¿estás conmigo en esta mañana? Si yo entiendo mi identidad, que soy gente bendecida, que soy pueblo bendecido, la consecuencia de entenderlo verdaderamente es un corazón que recuerda, un corazón que no olvida, un corazón que alaba, un corazón que honra, un corazón que canta con alegría, porque sabe que Dios, no teniendo que hacerlo, nos miró con su gracia maravillosa. Él merece la honra, la alabanza, la gloria, el poder, la magnificencia, la dignidad de un pueblo que le alabe porque reconoce de dónde ha salido. Déjame seguir porque si no, no me va a dar tiempo. Lo que somos en Cristo Jesús, en primer lugar, es un pueblo bendecido, pero eso me lleva a saber, si soy bendecido, ¿qué es lo que Dios me ha dado? ¿Qué es lo que tenemos? Y nota, voy a ir rápido porque hay alrededor de 5 o 6 bendiciones que quiero que miremos. Pero nota, yo quiero que notes algo. Cada bendición que vas a escuchar en esta mañana que tú tienes, tiene un propósito muy especial. Fueron dadas para ti, no es para entretenerte. Escúchame, no fueron dadas para que tú te veas más lindo o más linda. No sé, te doy un ejemplo. No sé por qué al pastor siempre le regalan perfumes. Pero tiene que haber un propósito, ¿no? Hay personas que lo único que les regalan es maquillajes. Pregúntese. Hasta el muchacho dijo, cada regalo, por lo regular, debe tener un propósito, especialmente para los mayores, tiene un propósito. Déjame decirte algo, ninguno de los propósitos es para entretener a la iglesia. Cada regalo y bendición que hemos recibido de Dios tiene un propósito muy específico. Voy a ir una por una de las bendiciones que la palabra de Dios nos enseña en este pasaje. En primer lugar, mira lo que hemos recibido. ¿Por qué somos bendecidos? Porque nos escogió antes de la fundación del mundo. Mira el versículo 4. Según nos escogió en Él, en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo. O sea, Dios, antes de que tú y yo pensáramos ser parte de la iglesia de Dios, ya Él nos había escogido. Déjame darte un ejemplo. Creo que lo he usado muchas veces, pero creo que es el más apropiado. Cuando yo era más joven, dije más joven, ¿alguien diga amén? Gracias. Cuando yo era más joven, recuerdo que estábamos en mi barrio, en mi comunidad, y nos encantaba jugar básquet, baloncesto. Así que estaban todos los muchachos del barrio y había un canasto y entonces íbamos a jugar y yo era el más pequeño de edad y el más pequeño, punto.
Así que ellos comenzaban a escoger a los jugadores. Yo no era tan malo, voy a ser honesto, no quiero mentir, no era tan malo, pero no era grande. Así que todo el mundo escogía Tito, ok, y el otro equipo, Pepe, ok, Tito y Pepe, Crepencio, Plutarco, Mamerto, y yo acá atrás, y no pasaba, y nadie me escogía, Qué feo se sentía. No era tan malo. Pero ¿quién iba a coger a este enano? Hasta que alguien se compadeció de mí y me escogió. Y qué alegría, escúchame. Entonces, en ese momento yo pensaba, como niño infantil, pensaba que, me escogieron porque yo era grande. No, mentira. Me escogieron por pura gracia. De hecho, me escogieron, la verdad, porque no había nadie más. Nosotros hemos sido escogidos, pero lo interesante es que nosotros no fuimos los últimos que fuimos escogidos. Y no fue porque éramos grandes, y no fue porque éramos buenos, no fue por nada de lo que habíamos hecho. Fuimos escogidos por la misericordia y la gracia de Dios, que a través de su Hijo Jesucristo nos compró para gracia y perdón. Pero nos escogió para algo específico. Mira lo que dice la palabra de Dios. Nos escogió para que fuéramos santos y sin manchas. No nos escogió para que simple y sencillamente viniéramos a sentarnos en un culto dominical y nos vistiéramos bien y aparentáramos delante del mundo que todo está bien. Nos escogió con un propósito específico, nos escogió para que creciéramos en nuestra relación con Cristo y fuéramos eliminando el pecado, o permitiéramos que el Espíritu Santo elimine el pecado de nuestras vidas y nos fuéramos pareciendo más a papá. La idea de que fuéramos santos y sin mancha es que poco a poco, nosotros comencemos a ser como Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Ves? El primer regalo es que te escogió, pero te escogió para santidad. Te escogió para ser diferente a este mundo. Te escogió para pensar como Cristo, para caminar como Cristo, para ser como Cristo. El primer regalo nos escogió, el segundo regalo nos predestinó. Mira el versículo 5. Y míralo, por favor, vamos a analizarlo. Mira que comienza con esta frase, por su amor. O sea, por el amor de Dios. Y mira cómo termina, según el puro afecto de su voluntad. Empieza por su amor y el apóstol dice, déjame recalcar en esta canción, en este himno, déjame recalcar por su amor. O sea, porque Él quiso hacerlo. Nadie lo obligó, nadie lo forzó, nadie lo mandó a hacerlo. Él lo hizo porque quiso, porque Él de su propio amor decidió. ¿Qué decidió hacer? ¿Qué decidió darnos? Decidió predestinarnos para la adopción. Yo sé que esa palabra nos hace conmover y nos asusta. Nos predestinó, o sea que nos escogió antes de que naciéramos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios nos dice que nosotros fuimos escogidos. No escogimos nosotros a Dios, sino que fuimos escogidos por Dios desde antes de que tú y yo hubiésemos sido concebidos. Él nos predestinó. Ahora, ¿para qué nos predestinó? ¿Cuál fue el propósito de su predestinación? Para hacernos parte de su familia. Yo sé que hay varias personas en nuestra congregación que tienen hijos adoptados. La adopción es algo precioso, es algo increíble. La adopción viene de una persona que no tiene que hacer algo, no tiene que amar a un individuo, no está obligado a hacerlo, pero decide de su propia voluntad tomar a una persona que no es de su familia, que no es de su sangre, que no tiene su propia composición química, fisiológica, y la trae a su hogar y le da a esa persona el privilegio de sentarse a la mesa con la familia. Si tú no tienes ese privilegio, escúchame, tú no sabes lo que te estás perdiendo.
Porque la historia de la redención de Cristo Jesús, la bendición que tú y yo gozamos hoy de Cristo Jesús, de ser pueblo bendecido, incluye el hecho de que desde antes de que tú y yo naciéramos, ya Él había predestinado que tú y yo fuéramos parte de la familia de Cristo Jesús. De que nos sentáramos a la mesa de papá. Si alguna vez tú te has sentido despreciado por una comunidad que te rechaza, si alguna vez has sentido el peso horrible de la soledad, déjame decirte algo. Si tú eres parte de la iglesia de Cristo, no tienes que sentirte así. Papá te llama a la mesa. Tú tienes un lugar en la mesa de Cristo Jesús. Tú le perteneces a la familia de la fe, no por derecho propio. Por favor, entiende ese sentido de derecho propio, que yo tengo el derecho. Sácalo de tu mente. Mira, nuevamente déjame recalcar lo que dice la palabra de Dios. Por su amor, según el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso. Él te predestinó para ser adoptado. Pero no solamente te predestinó para ser adoptado. Dice la palabra de Dios que te redimió. Mira el versículo 7. En Él tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Tú eres pueblo bendecido no solamente porque te escogió para santidad, porque te predestinó para adopción, sino porque te redimió. O sea, te compró. La palabra que se utiliza en el original, la palabra apolutrosis, significa que Él compró el ticket para que tú pudieses salir de la cárcel. Que tú estabas destinado a ser esclavo por la eternidad. Esclavo de tu pecado, esclavo de Satanás, esclavo de tus deseos, esclavo de este mundo. Pero dice la palabra del Señor que como pueblo suyo tú debes entender que Él compró el precio de tu libertad, que Él pagó el ticket. Pero Él pagó el ticket para que recibieras el perdón. Y ahora el propósito de ser redimido es que vivas de forma tal que demuestres que eres perdonado. Si tú estás en la cárcel y alguien te dio la libertad, no te quedes en la cárcel. No siga viviendo como un preso, como un cautivo. Si has sido redimido, has recibido este regalo, demuestra con tu vida que has sido perdonado, que eres libre, que el único Señor de tu vida es aquel que pagó el precio de tu libertad. Yo soy pueblo bendecido porque Él me escogió, porque me predestinó, porque me redimió. Soy pueblo bendecido porque me hizo saber su voluntad y porque me dio herencia. Mira los versículos de 9 en adelante. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, o sea, porque quiso, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11 dice, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, o sea, porque quiso, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en el Cristo Jesús. Uno de los regalos que hemos recibido es que no solamente nos libertó, pero nos dio propósito, nos hizo saber su voluntad. Versículo 9 dice, en Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, porque quiso según su beneplácito. O sea, no salimos de la cárcel con una noticia de eres libre, ahora haz lo que te dé la gana, ve a donde quieras. No, Él nos hizo saber qué es lo que Él quiere de nosotros.
cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, cuál es el plan enorme, gigantesco que Él ha desarrollado por la eternidad, no solamente para salvarte a ti. Recuerda que no es una idea individualista, es para salvar a este mundo. Y no solamente, escucha esto, no solamente te hizo saber su voluntad, Él te dio herencia. Ok, yo sé que no me puedo bajar, pero déjame explicarte esto. Voy a usar este ejemplo, la mayoría de la gente lo conoce. Yo tengo 4 hijos preciosos, preciosas. Aileen dijo amén. 2 de ellos son hijos biológicos y 2 muchachas son hijas adoptivas. No hay diferencia entre ellos, en casa todos son hijos. La gran diferencia podría ser, pensarían algunos, es que algunos han de heredar y otros no, ¿verdad? Pero la idea de yo haber adoptado o haber recibido en mi familia a estas 2 muchachas es demostrar que la gracia de Dios es suficiente. Que la gracia de Dios no es mentira, es verdad. Demostrar con mi propia familia que el mensaje que predico detrás del púlpito funciona, es real. Mis hijas no solamente se sientan en mi mesa, ellas heredan igual que los otros muchachos. Y yo quiero que tú entiendas esto, porque no solamente nosotros hemos recibido la oportunidad y la bendición de ser adoptados en la familia de Dios y sentarnos a la mesa. Dice la palabra de Dios que cuando nos dio la libertad nos hizo saber su voluntad y nos dio herencia. Tenemos herencia por la eternidad. No solamente comemos de la mano de papá. En la eternidad vamos a recibir la bendición de tener lo que Él ha determinado y destinado para nuestras vidas. Y las riquezas de sus gracias son para ti. Escúchame, no, por favor, la idea del mensaje no es crear este Dios, yo soy rico, millonario. No, esa no es la idea del mensaje. La idea del mensaje es ver que eres bendecido porque Dios te miró con su gracia. Una cosa más. Mira la última bendición. Ve al versículo 13. Versículo 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Señor no paró con la herencia. Dice, ¿sabes qué? Cuando llegues a la eternidad, aquí vas a recibir toda la herencia. Todavía recuerdo, mi hermano más pequeño, su papá estaba diciendo a él en una ocasión que él iba a heredar un carro que él tenía, que él se lo iba a dejar cuando él falleciera, mi padrastro falleciera, que él se lo iba a dejar a mi hermano más pequeño. Y todavía recuerdo la frase de mi hermano, una frase tan emocional, increíble. Le pregunta a su papá cuando escuchó que le iba a dejar el carro: y papá, ¿cuándo te mueres? A veces pienso que nosotros como iglesia pensamos de la misma manera. Pero para evitar ese problema, ¿sabe lo que Dios hizo? Nos dio un adelanto. Nos dio a su propio Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que mora no solamente para acompañarnos, para sellarnos, sino como adelanto de la gloria de Dios, de la eternidad de Dios en nuestras vidas. ¿Ves? La salvación es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él hace que la iglesia tenga identidad real y propia. Pero ¿de qué es la iglesia? ¿Qué es lo que tiene la iglesia? Nos lleva ahora a qué debemos hacer la iglesia.
Y quiero solamente por un segundo, mira este verso, mira el versículo 12. Versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ahora mira el versículo 14. Versículo 14 dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En esta canción hermosa, preciosa que el apóstol Pablo ha levantado, explica de una manera magistral, increíble, una de las características innatas, fundamentales de la iglesia. Somos pueblo bendecido y no podemos olvidarlo. Somos gente que hemos recibido regalos en el día de Navidad, en el día que nacimos de nuevo. Regalos preciosos, increíbles, cada regalo con un propósito claro. Pero, ¿cuál debe ser nuestra reacción? ¿Cuál debe ser la consecuencia de haber escuchado este mensaje? O abrir los regalos y tirar los papeles como hacen nuestros hijos y después de un minuto ponerlo en el closet y no volverlos a usar. ¿Verdad que odiamos eso? ¿Verdad que nos molestamos cuando nuestros hijos reciben un regalo y los desprecian y los tiran al lado? ¿Ves? La consecuencia de haber recibido estos regalos debe ser la alabanza de un pueblo que entiende la grandeza, no solamente de lo que hemos recibido, la grandeza de quien nos ha dado lo que hemos recibido. Por eso es que cada domingo yo me siento en esta silla y yo sé que vengo corriendo y me siento en esa silla y trato. A veces se me hace imposible, pero trato de no mirar a las personas quién canta y quién no. Trato de no hacerlo porque yo debo cantar, yo debo alabar a Dios por lo que Él hizo por mí. Pero me molesta porque caemos en dos extremos. Hay gente que solamente canta en la iglesia, solamente alaba en la iglesia y solamente adora en la iglesia. Sale por esa puerta y es otra persona, dualidad. Solamente canta en la iglesia porque piensa que la iglesia es a donde va, tradicionalismo. Pero está el otro grupo de personas que llega a la iglesia y se mete en su mundo. Yo vengo a adorar a Cristo y a nada más. Y no celebra, no, de hecho, no canta. Para decir que aplauda, le da distrofia muscular. Porque se olvida que a Dios hay que alabarlo en libertad, con las fuerzas del corazón, con el alma, con los sentimientos, con el conocimiento. Que a Cristo hay que alabarlo, que a Dios hay que alabarlo, que al Espíritu Santo hay que alabarlo. ¿Sabes por qué? Porque somos pueblos bendecidos. Porque Dios nos ha dado más de lo que merecemos. Y por eso en esta mañana yo te ruego que tú pienses en esto mientras te levantas y oramos al Señor. Dios eterno, Dios bueno, te alabamos, honramos tu nombre y te damos las gracias, Señor. Gracias por tu palabra bendita. Gracias por lo que has hecho. Gracias por darnos mucho más de lo que merecemos. Ahora, Señor, que tu iglesia ha de ser desafiada. Espíritu Santo de Dios, toca el corazón de tu iglesia. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adaptarse a las circunstancias de los tiempos, aunque es una necesidad si hemos de sobrevivir en medio de la tormenta, nunca debe ser la razón para perder nuestra identidad en Cristo. Dios ha llamado a la iglesia desde antes de la fundación del mundo para ser diferente. Siempre lo he dicho y hoy lo voy a repetir nuevamente. La adversidad revela lo que creemos y por ende quiénes somos en realidad. La iglesia debe creer. La iglesia debe creer que ha sido creada para la gloria de Dios. Por eso en esta mañana te voy a desafiar
que olvides tu derecho, porque la realidad es que tú no tienes derecho. Pero recuerdes la gracia de Dios. Recuerde que si eres iglesia de Dios, es porque Él ha querido. Y si no lo eres, que vengas a los pies de Cristo Jesús. Piensa en esto mientras cantamos esta canción.